para muchas lecturas, pero hay varias inequívocas que han opacado a sus delfines, que los respetan demasiado sus discípulos, que la nueva generación prefiere comodidad a servicio, que tenemos una frágil memoria y carencia de alternativas, que preferimos malo conocido que bueno por conocer, y que no lo hicieron tan mal como quienes vinieron después. No lo hizo nada mal Osvaldo Hurtado Larrea según el balance de la historia, si consideramos que sucedió a Jaime Roldós Aguilera por un asesinato, soportó la demoledora oposición de León Febres Cordero y enfrentó el primer gran fenómeno del niño de fines del siglo XX, aparte de la primera gran crisis de la deuda y, además, la postguerra de Paquilla. Pero le hará falta mucho más que ese bagaje de errores y aciertos para ganar por primera vez la presidencia de la República llevando él la bandera y no los tambores, como cachiporrero de una marcha en la cual antes siempre apoyó o empujó a otros, hasta que por fin ha decidido ponerse al frente para lo que llama defender el interés público desde la trinchera de Patria Solidaria, tras lo que podemos llamar el desprestigio y el abandono de su verde creación favorita, la democracia popular. De eso y más hablaremos con él durante los próximos 60 minutos con Cero Tolerancia. Aquí empieza un espacio de opinión diferente. Con cero tolerancia ante la mentira, con cero tolerancia ante la corrupción, cero tolerancia ante la mediocridad. Una radiografía de los hechos y personajes que marcan nuestras vidas, para desentrañar su origen y descubrir su proyección. Cero tolerancia. Porque ya hemos tolerado demasiado. Bienvenidos a este espacio de opinión dominical que retoma hoy el análisis de los candidatos presidenciales tras detenernos por dos ocasiones en sendas reformas las semanas anteriores, la tributaria y la electoral, que considerábamos vitales para la consolidación económica y democrática del Ecuador. A largo plazo, eso, la consolidación del Ecuador como país y no solo como lo que ya es, un territorio apenas delimitado, dependerá en buena medida del presidente que escojamos para recogernos de donde este gobierno nos va a dejar y llevarnos hasta donde nos ofreció elevar. Osvaldo Hurtado Larrea quiere hacerlo, puede hacerlo, pero ¿cuenta con apoyo? Inicialmente la respuesta es clara, no. Apenas cuenta con un porcentaje cercano al 5% en la mayoría de encuestas, insuficiente para un arranque prometedor en la campaña y con la simpatía ciertamente de amigos, ex colaboradores, jóvenes del movimiento Patria Solidaria y ciudadanos entusiasmados por una opción que apela a su parte racional, pero no conmueve su parte emocional, necesitada de un líder carismático que transmita simpatía, confianza, seguridad y fervor. El expresidente Hurtado no transmite eso, o si lo transmite, lo hace muy poco. Mientras nadie duda en cambio de su talento, rectitud, experiencia, modernidad y espíritu democrático. Pero las virtudes no ganan las elecciones, sino los candidatos. Y Hurtado fue exitoso a la grupa del CFP en 1979 y luego, solo 20 años después, en su propio reducto, es decir, la provincia de Pichincha, cuando se postuló para la Asamblea Constitucional en 1997. ¿Cómo retomará entonces Osvaldo Hurtado este y otros obstáculos? Es lo que nos proponemos averiguar al darle la bienvenida a esta entrevista. ¿Cómo está, doctor? Con Cero Tolerancia, para examinar también sus propuestas ante la crisis del país y sus credenciales para sostenerlas. Usted conoce el rito de este programa y concuerda con él, así que obviaré esa parte. Creo que más interesa a los televidentes y a los ciudadanos que nos siguen conocer por qué al cabo de un año de meditar, tras abrir esta posibilidad de contacto directo el 26 de marzo de marzo de 2001, finalmente usted ha decidido llevar
al Ecuador a la modernidad? Por un sentido del deber. Me parece a mí que los políticos no estamos en la arena para escoger el mejor momento, para tener todas las cartas en la mesa, para disponer de todos los apoyos necesarios, sino para servirle al país cuando el país necesita una respuesta. Y yo creo tener una respuesta para los problemas del Ecuador. Y por un cargo de conciencia también. Ese es el sentido del deber. Ese es el sentido del deber. ¿Usted reconoce entonces que no cumplió su deber a cabalidad? Lo cumplí y de alguna manera entendí que ese sentimiento lo recogió usted al introducir el programa. Pero no a cabalidad. Bueno, nunca una presidencia es perfecta, siempre pueden cometerse errores y creo yo que los cometí. Pero si hago un balance entre los aciertos y los errores, me parece a mí, y eso lo dice ya la historia, los aciertos superan largamente a los errores. Vaya cambio, ¿no? La primera vez que usted llegó a la presidencia de la República era para poner en marcha el socialismo comunitario expresado en una propuesta que se denominó 21 puntos programáticos. Ahora aspira a la modernidad, de la izquierda a la derecha. Porque el mundo ha cambiado y con su cambio han cambiado las ideologías. Y con el cambio de las ideologías han cambiado los programas. Y yo sería un necio venir acá a decir lo que decía y escribía en los años 60, cuando el socialismo estaba plenamente vigente en el Ecuador, en América Latina y en el mundo. Eso implica implícitamente reconocer también que el cambio está ahora en la derecha. En este momento, la distancia que existía entre la izquierda y la derecha se han acercado. Y el centro viene a ser un espacio político más cercano de la izquierda y más cercano de la derecha de lo que fue hace 10 o 20 o 30 años. Y yo creo estar en el centro político del Ecuador y podemos hablar luego por qué. Vamos a verlo enseguida, pero antes dígame si eso no le recuerda aquella tonada célebre de los 60. El camaleón, nena, el camaleón. ¿Cambia de colores según la ocasión? Imaginémonos que la temperatura de la ciudad de Guayaquil cambia por algún fenómeno celestial y que Guayaquil ya no tiene 28 grados de temperatura durante el día, sino que pasa a tener 10 grados de temperatura durante el día. Los guayaquileños tienen que abrigarse, tienen que ponerse una ropa que les proteja del frío. Bueno, eso es lo que ha pasado con la política en el mundo. El socialismo real desapareció, no existe. Y no puedo yo a esta altura de la historia del mundo, en el siglo XXI, venir a hablar del socialismo comunitario. ¿Qué es Suecia sino un país socialista? Es un país edificado en principios socialistas, que hoy realiza una apertura de su economía para ponerle a tono con la necesidad de competir con el mundo capitalista norteamericano o del resto de países de Europa. ¿Y qué es China sino otro país socialista? La vieja China es socialista. La nueva China, la del Pacífico, la de Shanghái, la de Shenzhen, esa es una China no socialista y es la que sostiene el crecimiento económico de China. ¿Cómo va a aplicar usted esos principios a su propuesta para el Ecuador? Y aquí vamos a la pregunta cuya respuesta estaba inconclusa. En base a eso, ¿cómo definir el centro? El centro defiende el interés público. El drama mayor del Ecuador de los últimos años constituye la prevalencia de los intereses particulares por sobre los intereses generales, por sobre el bien común, por sobre el bien del país. El centro significa apuntar a la modernidad, no solo a la modernización del Estado, a la modernidad en el pensamiento, a la modernidad en la universidad, a la modernidad en empresa privada. Eso es excluyente, por lo tanto la izquierda y la derecha no defienden el interés público. La izquierda sí defiende el interés público, pero está anclada en el pasado. ¿Y la derecha? La derecha no defiende el interés público y el mejor ejemplo es la forma como protegió a la banca corrupta, izando la bandera de Guayaquil, para decir que lo que se perseguía es a la banca guayaquileña y lo que se estaba persiguiendo era la corrupción de unos bancos guayaquileños, porque hay varios bancos guayaquileños que son bancos absolutamente honorables. Definamos entonces el interés público. Es el interés de todos. ¿De todos quiénes? De todos los habitantes del Ecuador. ¿Todos están incluidos los banqueros también? Y le quisiera poner un ejemplo. ¿Los empresarios también?
El interés público del Ecuador hoy es que la educación pública sea una buena educación. El interés privado en el Ecuador en esa materia es impedir que la educación pública sea buena, que es lo que hace un sector del magisterio ecuatoriano. ¿Por qué habría de querer el interés privado que la educación pública sea buena? Yo no digo eso, lo que digo es el interés público quiere Una que, buena la educación. que la educación pública sea buena, el interés público. Ya, ¿y el interés privado? ¿Y cuál es el interés privado? Unos maestros que quieren impedir que la educación pública sea buena. Eso también es novedoso. Claro. Los maestros que son de izquierda defienden intereses privados. Pero claro que sí. Usted dijo hace un rato que la izquierda ¿Cuál es el interés? defendía el interés público, pero estaba equivocada con el sistema político. Es que el interés privado no solo es el interés de la empresa privada. El interés privado puede ser el interés del pueblo indígena. Puede ser el interés de la Unión Nacional de Educadores. ¿Cómo así? El interés del pueblo indígena es un interés social que representa 3 millones del Ecuador. ¿Cuán privado puede ser eso? Los maestros son cerca de 175.000. Pero por sobre el interés del pueblo indígena está el interés del Ecuador. Por sobre el interés de los maestros está el interés de la educación de los niños pobres, que son los que van a las escuelas públicas. Sigamos con las precisiones. ¿Quién identifica en ambos casos sociales que usted ha citado el interés del Ecuador? ¿Qué puede estar por sobre los indígenas, que sea el interés del Ecuador? Los indígenas, por ejemplo, han expresado su oposición a la modernización del sector eléctrico. El interés de todos los ecuatorianos es tener energía eléctrica de buena calidad, barata, a tono con la necesidad de que funcione eficazmente la economía. Lo que hemos expresado es su oposición a que se malbarate el sector eléctrico a pretexto de modernización, que es otra cosa. Ya, bueno, pero en ese caso ellos están descalificando el fin porque a lo mejor los medios que se están siguiendo son los inadecuados. Al revés, descalificando el medio para llegar al fin. No, porque en la práctica se ha probado en el país que esto es un gran negociado encubierto de propósitos sociales. Y de corrupción existe en el Ecuador aun cuando se compre una hoja de papel. Bueno, no compremos papel para la administración pública. Corrupción hay cuando se contrata la construcción de una escuela. No construyamos escuelas en el Ecuador. Esa es la misma filosofía para decir no modernicemos el Estado porque hay corrupción. A la vez, bien, modernicemos honestamente el Estado. En el mismo ejemplo, ¿qué puede estar por sobre los intereses de la UNE o de los maestros que defina el interés público? La educación de los pobres. Los pobres van a las escuelas públicas, los ricos van a las escuelas privadas. Los ricos se educan bien en las buenas escuelas privadas, los pobres se educan mal en las malas escuelas públicas. Ellos están peleando porque esas escuelas públicas tengan presupuesto, tengan aulas, se asigne el 30% que dice la Constitución. Pero llegan en las escuelas rurales el día martes a dar clase y se van el jueves. Si las escuelas rurales estuvieran en manos de los municipios, el alcalde de San Borondón, el alcalde de Santa Elena van a vigilar a los maestros para que lleguen a clase el día lunes y se vayan el día viernes. Y a la vez, ¿cómo es lo que usted identifica como derecha, salvo el caso que de los banqueros corruptos, defiende el interés privado? Si es esa derecha la que está propugnando la modernidad que usted ahora apoya. Es que una cosa es la modernidad, pero otra cosa es dejar que el Estado cierre los ojos y calle la boca y no vigile lo que hacen las actividades particulares. ¿Cuál es el justo término entonces? El justo término es una adecuada libertad en las actividades privadas y una firme autoridad del Estado para impedir que se viole la ley, para impedir que se roben los dineros públicos, para impedir que se perjudique a los depositantes. Privatizamos todo entonces y el Estado solo controla y regula. Claro. ¿Todo? Eso es el Estado moderno. ¿Privatizamos la salud? No. Usted me dijo que claro. Privatizamos todas las actividades productivas y buena parte de los servicios. Pero la educación tiene que siempre ser educación pública. ¿Y gratuita? La salud tiene que ser salud pública. ¿Y gratuita? Y además la educación y la salud tienen que ser gratuitas. ¿Y qué hacemos con la seguridad social? Y la seguridad social es necesario llegar a un sistema que les permita a quienes están dentro de la seguridad social jubilarse no con $70, que es la máxima jubilación actual, no con 50, digamos con $500 para que un anciano pueda vivir decentemente. En el principio estamos de acuerdo, pero ¿cuál es el mecanismo para conseguir aquello? Las administradoras de fondos privados, las AFPs. Por una razón muy sencilla, porque usted me habla de corrupción del sector privado. Bien, hay corrupción del sector público. Una de las razones por las que yo he cambiado de opinión frente al sector público, porque antes yo podría decir que era estatista, es porque el sector público no tiene quien defienda el dinero del Estado. El gerente de una empresa pública no le duele el dinero del Estado, lo gasta como si fuera dinero ajeno.
Entonces, 100 pipones. Entonces, cualquier aumento de sueldos a los trabajadores. Entonces, no cobrar energía eléctrica o no cobrar por cualquier otro servicio. Es decir, el modelo chileno es un poco su paradigma. Bueno, Chile es un modelo. Es el país que ha reducido el número de pobres, que ha mejorado significativamente la educación pública, que tiene un estupendo servicio de salud. Con una diferencia. ¿Cuál? Sobre 80.000 cadáveres. Bueno, lo que Chile hoy es obra en buena parte de la democracia, no de la dictadura. No, es obra de Pinochet. No. Pinochet implantó el actual modelo económico, pero sobre esos miles de desaparecidos. Pinochet en los últimos años de su gobierno acertó, pero la política social que ha permitido ir reduciendo el número de pobres, la política social que permite una actividad económica de pleno empleo, esa es obra de la democracia chilena, de socialistas, de demócratas cristianos, de radicales. Si hay previamente una dictadura como esa que, entre comillas, limpia el camino. Bueno, no voy a dejar de desconocer que les ayudó a la democracia que la dictadura, como usted lo acaba de decir, limpió el camino. Eso es cierto. Aquí tendría que pasar lo mismo. Pero nunca la vida humana es mecanicista. Lo que pasa en una parte no tiene necesariamente que pasar en otra. Deberíamos ser primero a Febres Cordero para después poder disfrutar de Hurtado. Pongamos a los Estados Unidos. Los Estados Unidos nunca tuvieron antes una dictadura. Pongamos el caso de Francia, de Italia. No tuvieron antes una dictadura. Usted puso el ejemplo de Suecia. Pero hay otra diferencia con el caso chileno. Ese es un país, era un país, mejor dicho, y lo sigue siendo hasta ahora, de clase media. El 70% más o menos de la estructura social es clase media. Aquí es absolutamente al revés. Más del 70% son pobres. Bueno, usted dice una gran verdad. Chile no es que Pinochet hizo Chile. Chile viene haciéndose cientos de años atrás. Cientos de años de disciplina, de seriedad, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo. Habría una base y había una estabilidad democrática. Así es. Desde exteriores, para dejar esta parte de principios y doctrinaria allí y retomarla enseguida, empiezan las precisiones con Ramiro Rivera. ¿Qué piensa usted de él? Quisiera escucharle. ¿Se llevan bien? No lo he visto últimamente. ¿Hablan? No, para nada. ¿Qué fue para usted? Bueno, fue mi secretario. Vamos a ver lo que dice el exsecretario Osvaldo Hurtado en este aporte que hace con su planteamiento a cero tolerancia. Como político y académico, toda su vida defendió la vigencia de los partidos políticos y su fortalecimiento como institución clave para la democracia, la estabilidad y la gobernabilidad. Es más, lideró una campaña plebiscitaria contra los independientes. ¿Qué opina sobre la proliferación de movimientos alrededor de una persona o de un personaje? ¿Contribuye este fenómeno de dispersión y de proliferación a las ideas que defendió toda su vida? Sigo defendiendo el sistema de partidos, pero quisiera repetir lo que dijo un joven en una reunión de Quito. Si usted seguía en la democracia popular, yo nunca estaría en esta sala. Y ese es el caso de todos los jóvenes que entusiastamente hoy participan en este movimiento político. ¿Reconoce entonces que la ley de partidos que usted ayudó a gestar fracasó? ¿No los disminuyó? ¿Los aumentó? Fracasó porque no pudo regir aquella disposición que exigía que los partidos obtuvieran al menos el 5% de los votos en 2 elecciones consecutivas. Los intereses particulares, en este caso de los partidos políticos, impidieron que esa norma ejerciera su función. A través del Tribunal Supremo Electoral. A través de la Corte Suprema de Justicia, que la declaró inconstitucional el año 1983. ¿Usted sabía eso cuando legisló? Usted sabe que se hacen leyes perfectas para hombres imperfectos y ahí viene la degeneración. Bueno, pero todos los seres humanos terminan muriéndose, ¿no? Pero hay que hacer todo lo posible para que no se mueran, sobre todo para que no se mueran jóvenes. El meollo de la pregunta de Ramiro Rivera es que usted ha terminado acogiéndose a los independientes que antes condenó. No, este es un movimiento político integrado por personas que creen en ideas que tienen... ¿En el sentido de no afiliados? Bueno, en el sentido de que algunos estuvieron afiliados a la democracia popular y hoy están afiliados a Patria Solidaria. En el sentido de que algunos no estuvieron afiliados a ningún partido y hoy están en Patria Solidaria. O en el sentido de que antes estuvieron en otras organizaciones políticas y hoy están en Patria Solidaria. A usted le sobrará competencia. Uno de ellos está en la línea, es Raúl Patiño, quien hace poco también, con su propio movimiento político, acaba de postularse para la presidencia de la República. Gracias por acompañarnos, abogado Patiño, y le escuchamos. Doctor Hurtado,
Pese a todas las promesas electorales, el sector social, y en particular los programas de empleo y crédito para mujeres y pequeños empresarios, lamentablemente no son una prioridad en el Ecuador. ¿Qué compromisos concretos asumiría usted con el sector social para reducir la pobreza en nuestro país? Bueno, quisiera recordar lo que sucedió en mi gobierno. El porcentaje del gasto público destinado al sector social fue bastante más alto que en los otros gobiernos que vinieron después. La pregunta no le pidió eso. Pero no le pidió evocar el pasado para construir el futuro. ¿Ya? Pero allí no está el problema del pueblo. No está en que reciba educación gratuita solamente, y salud gratuita solamente, y subsidios solamente. El problema del pueblo, la pregunta le pidió una respuesta. Voy a contestar. El problema del pueblo está en que si no tiene un puesto de trabajo, no puede salir de la pobreza. El objetivo fundamental de la economía ecuatoriana es entonces crecer. Para creciendo, crear empleos. Y creando empleos, se reducirá el número de pobres. La pregunta es Esta es la mejor política social. ¿Cómo hará usted crecer la economía? Yo sé que ese es todo un programa de gobierno, pero ¿cuál es el 1, 2, 3? Es seguridad, seguridad jurídica, es alta tasa de ahorro e inversión, es apertura a los capitales extranjeros y a la tecnología extranjera. Ahí están los 3 puntos, suficiente. ¿Ya? ¿Cómo fomenta la alta tasa de ahorro y de inversión? Bueno, alentando el ahorro. ¿Cómo alienta el ahorro? Que haya seguridad en el Ecuador, de que quien tiene dinero en el Ecuador no lo van a congelar. ¿Cómo proporciona seguridad a esa gente a través del sistema bancario y financiero que todavía tiene una incipiente recuperación? Bueno, consolidando la recuperación del sistema financiero, porque no podemos prescindir del sistema financiero. ¿Haciendo lo mismo que está haciendo este gobierno? No creo. ¿Si no? De los reproches que yo puedo hacer al gobierno del presidente Noboa es la forma como ha conducido los bancos estatizados y de la forma como ha dirigido la GD. Tantos en unos como en otros han prevalecido intereses particulares. Los administradores de esos bancos, los gerentes de la AGD han sido amigos, socios, parientes, vecinos, compañeros de escuela y de barrio de los banqueros quebrados y de los empresarios quebrados. Sobre eso tiene una averiguación más adelante de otro Carminiani y por eso no profundizo el tema que luego retomaremos. Quien está en la línea, en cambio, es un cercano colaborador suyo, fue mi compañero en la Facultad de Derecho. Lo asistió también como secretario en la Asamblea Constituyente y le pedimos a él, a Diego Ordóñez, que nos diga un error y un acierto cometido por usted en esa gestión. De aquí como lo evalúa un colaborador. Empecemos la respuesta por la equivocación. Creo que una equivocación del doctor Hurtado en la Asamblea Constituyente fue confiar en que el Partido Social Cristiano cumpliera con los compromisos que había adquirido y que fueron públicos. Esos compromisos se hicieron a través de medios de prensa. La confianza en el cumplimiento devino posteriormente, lamentablemente, en que se terminara aprobando un incremento del número de diputados, por ejemplo, pese a la oposición del expresidente Hurtado. El acierto me parece que fue primero haber asumido la responsabilidad de ser candidato a la Constituyente y luego tomar la presidencia de la Asamblea. Y desde la presidencia conducir los debates, conducir la reflexión sobre reformas tan importantes como las que aparecen en la Carta Política actual. Me refiero en específico a la reforma política y a la reforma económica. Reforma política que, entre otras cosas, ha impedido que los diputados tengan iniciativa en temas de manejo presupuestario, ha impedido que los diputados tengan incidencia en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y en lo económico viabilizar un proceso de modernización del sector público. Un político sexagenario candoroso. Usted confió en los socialcristianos, dice un cercano colaborador suyo. Bueno, habíamos firmado un compromiso público que constó en los periódicos. ¿Y que incumplieron en qué punto? Por ejemplo, en ese compromiso público habíamos convenido en que las elecciones de diputados fueran en la segunda vuelta electoral, para asegurarle al presidente de la República una mayoría en el Congreso Nacional. Ya tengo un ejemplo. A la hora de votar, mitad del bloque social cristiano misteriosamente se ausentó de la sala. ¿Dónde está su muñeca? ¿Para qué es usted presidente de una asamblea? Pero, mire,
Si en la asamblea hay un bloque del Partido Social Cristiano, quien le da las órdenes a los social cristianos no soy yo. ¿No ha leído y usted? eso lo sabe usted, ¿no? Dígame quién se los da. Bueno, el abogado Nebot, el ingeniero Febres Cordero, el economista Neira, sus dirigentes. Pero usted también sabe lo que dice el príncipe de Maquiavelo cuando pasan esas cosas. Pero en un partido democrático uno puede dialogar, ¿no? Pero cuando hay una autoridad vertical, el diálogo se vuelve imposible. ¿Usted lo sabía cuando firmó ese acuerdo con ellos? ¿Por qué se viene a quejar después? Bueno, pero si uno firma, se supone que está actuando de buena fe y que la otra persona va a cumplir con lo que puso en su firma. ¿En qué tratado de política dice que los políticos cumplen todo lo firmado? No, no lo cumplen, yo lo sé. Pero ahí hay políticos y no políticos. Yo, por ejemplo, yo no tengo ni siquiera que firmar. Yo convengo oralmente. Y yo doy mi palabra y la palabra se cumple sin firma. ¿Qué vamos a hacer con un presidente de la República que sigue pensando a estas alturas del partido que todo lo que se acuerda se cumple? Por favor. Bueno, si no hay un mínimo de confianza entre los políticos para convenir acuerdos, ¿cómo va a funcionar la democracia ecuatoriana? No la debe haber, pero debe haber un máximo de presión y de poder que haga cumplir esos acuerdos. ¿Dónde está la suya? Bueno, yo habría necesitado la fuerza para que los diputados social cristianos permanezcan en la sala. Pero la fuerza en esa época la tenía el gobierno del presidente Alarcón, controlado por el Partido Social Cristiano. ¿Pero cuál era su fuerza, en cambio? ¿La credibilidad, la opinión pública, el compromiso Exactamente, firmado? ¿Qué hizo usted con eso? Y todo eso usé, ¿por qué no movilizó aquello? y argumenté y razoné. Les dije que era una locura aumentar el número de diputados y no me hicieron caso. Usted está bien para presidir un convento, entonces, no el Ecuador. ¿Sí? Sí. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Cuando todos los políticos se escondían, cuando todos se morían del miedo, cuando todos sacaban los papeles de la oficina y no sabían qué hacer en el Ecuador, yo fui a la televisión y denuncié a la dictadura y pedí su derrocamiento. Y llamé a la gente a las calles. ¿Y la pidió? Eso no hace un político timorato. ¿Y la pidió para el día lunes? ¿Ah? Por una razón muy sencilla. ¿Cuándo eso fue viernes o sábado? Por una razón muy sencilla. Porque eso había que organizar. Porque una movilización no se hace de la noche a la mañana. Porque hay que trabajarla y hay que prepararla. Yo dije que usted estaba bien para presidente de un convento, no para político en el Ecuador. Para eso ha estado más que calificado. Bueno, pero entonces no entiendo. Una cosa es ser un luchador, otra cosa es presidir una república. Pero si yo fui presidente, y fui un buen presidente. Y fui presidente de la Asamblea, y fui un buen presidente de la Asamblea. Tanto que tuvo que nombrar a alguien a cambio de las aduanas para poder tener mayoría en el Congreso. Ese buen presidente. En materia de aduanas, creo que no hay presidente en el Ecuador, ni siquiera el de hoy, que esté libre de culpa. Tanto que no se pudo llevar con León Roldós. Bien, esa clase de buen presidente fue. ¿Sabe por qué no me llevé bien con León Roldós? Tanto que las palabras se le fueron más allá de las intenciones de ese buen presidente. ¿Sabe por qué no me llevé bien con él? Porque siendo vicepresidente de la República era el jefe de la oposición al interior del gobierno. Ese fue el motivo por el que no me llevé bien con él. Está bien incidir en la historia, pero estamos aquí para hablar del futuro. A eso volveremos en pocos instantes más, aunque es inevitable evaluarlo uno para avisorar lo otro con Osvaldo Hurtado, a quien estamos desarrollando la entrevista con Cero Tolerancia. Ahora, ¿qué podemos elegir? Elijamos la diferencia. Austroaéreo. La diferencia ya está aquí. Usted conoce y confía. En un periodismo responsable, honesto e independiente. Actual y dinámico. Experimentado y totalmente objetivo. Usted conoce y confía en Televistazo. Televistazo, líder nacional en noticias. Esta es una entrevista con Cero Tolerancia a Osvaldo Hurtado, candidato a la presidencia de la República por primera vez, quien ha dejado en claro lo que entiende por la modernidad en esta primera parte, ha respondido algunas preguntas de colaboradores antiguos, actuales y yo diría que críticos también, y en este bloque atenderá a otras en pocos instantes más, pero antes terminemos de evacuar su propuesta al país que esta semana concretó.
quiere construir una sociedad que ofrezca iguales oportunidades a todos. Esta es una utopía. ¿Dónde comienzan? ¿Cuál es el centro de la diferenciación social en el Ecuador? ¿Dónde es que nace la familia rica y se queda la familia pobre? En la escuela. Antes en otra cosa primero. El niño... ¿En la salud? No, pero aún con problemas de salud. El niño que va a una escuela pública está perdido. ¿Cómo puede un niño desnutrido estudiar en una buena escuela pública? El niño desnutrido que va a una escuela privada está salvado. Ambos niños desnutridos. ¿Por qué? Porque el niño rico, hijo de papá, que va a una escuela privada recibe una buena educación. El eje para igualar las oportunidades. Y como consecuencia, llegará al colegio, terminará en la universidad y ganará mucho dinero. El niño pobre que va a una escuela pública no tiene futuro, y le voy a poner un ejemplo. Hablaba yo con un campesino en la península de Santa Elena y me dijo que su niña era una excelente estudiante en una escuela pública y que, alentado por el éxito de su hija, le matriculó en el colegio de las monjas de la ciudad de Santa Elena. Perdió el año. Esta gran estudiante de una escuela pública en una escuela privada perdió el año por la diferencia de nivel entre las dos escuelas. Su clave para la educación es entonces la igualdad de oportunidades es la educación. Entonces, la igualdad de oportunidades comienza que un niño pobre en una escuela pública reciba la misma calidad de educación que un niño rico en una escuela privada. Sigue siendo una utopía. ¿Cómo la va a cumplir? No es una utopía. Ah, por supuesto. Eso lo han hecho todos los países democráticos del mundo. Con recursos. Aquí no cumplen, ni tampoco su gobierno cumplió el dar el 30% de los recursos que dice la Constitución de la Educación. Mi gobierno estuvo bordeando el 30% de recursos dados a la educación. En el mejor periodo son los otros. 23%. Son los otros los que fueron bajándolo al 20, al 15 y al 10. Lo primero que usted haría es equipararlo. No solo es problema de dinero. Sino. No solo es problema de dinero. Por eso yo estoy a favor de que la escuela esté cerca de la familia, que esté cerca del alcalde. Es también cuestión de vigilancia. En unidades pequeñas es mejor administrar la educación que en esa enorme burocracia centralista del Ministerio de Educación. Dice usted también, se jacta diría mejor, de haber aportado a la solución de algunos problemas del Ecuador con mis trabajos académicos y el ejercicio de funciones públicas. Mencione una solución producto de sus trabajos académicos y una de sus funciones públicas. Una. Que el presidente Noboa no haya perdido a sus ministros de Estado. ¿Producto de qué es esto? De una reforma que limita la posibilidad de que el Congreso Nacional destituya a sus ministros. Pero no, usted, la autoría no fue suya, el impulso fue suyo. Bueno, varios diputados, pero la propuesta fue mía. Una segunda. Que los diputados no tengan... ¿Esto lo ponemos en trabajos académicos o en funciones públicas? ¿Cómo en funciones públicas? ¿Y en trabajos académicos? Dígame una. Bueno, yo les he escuchado a líderes indígenas decir que ellos aprendieron a entender su problema leyendo el poder político en el Ecuador. ¿Líderes como cuáles? Nina Pacari. Lo otro, usted asegura que debió tomar decisiones siempre anteponiendo el bien superior del Ecuador por sobre los intereses particulares o de partido. Un caso. La sucretización. Ahí debe haber quebrado a la empresa privada irresponsable. Y los empleados y los trabajadores que perdían su empleo. Hubiéramos aprendido la lección. Y los bancos que quebraban. Gracias a que usted no hizo esa limpieza hemos sufrido un daño peor 20 años después. No, y las empresas que se liquidaban. Ese es el riesgo que corre todo empresario. Bueno, usted habría estado a favor entonces de que en el año 1983 haga lo que sucedió el año 1999. Mejor hecho, sí. Borri va de nuevo, señores. Quebraron, lo sentimos mucho. Fue un riesgo que se corrió. El año 1999 quebraron. ¿Y ahora cómo estamos? Lo que usted hizo fue postergar 20 años la misma disección. No. ¿Dónde está la diferencia? No. La empresa privada salió adelante, los bancos se consolidaron y fueron nuevos problemas los que crearon la crisis del año 1999. Habla usted también de amo a mi patria en la que he vivido y moriré. ¿Por qué esta evocación tan temprana de la muerte a los 62 años? Bueno, porque la muerte siempre está a la vuelta de la esquina. Dice también que ha aprendido de su gente. Cosas como qué. Le acabo de contar a usted lo que me dijo ese campesino. Cuenta que ha madurado soluciones. ¿Cuáles? Las que estoy diciendo hoy. ¿Usted cree que todo esto yo lo hubiera podido decir si no hubiera estudiado profundamente los problemas del Ecuador? Recuerda usted también que tiene experiencia y le sobra coraje y como corolario de todas estas razones dice que acepta la candidatura a la presidencia de la República. En ninguna parte dice que va a ganar y está seguro de ganar. Mire, lo que yo sí estoy seguro es que me sacaré el alma para ganar. El alma.
¿Dónde tiene el alma, doctor Hurtado? En todo mi cuerpo. ¿Cómo es su alma? Generosa. ¿Qué dice su alma? Que tengo optimismo. ¿Y qué le llega al alma? Los sentimientos. ¿A quién quiere con el alma? A tanta gente. ¿A quién detesta desde el alma? A nadie. ¿El alma está en el corazón? El alma está en todo el espíritu de un ser humano. ¿Habla usted con el alma en la mano? Siempre. Busco decir la verdad. Desde el fondo de su alma, ¿qué siente por Juan Pablo Moncagata? Fue varias cosas, Juan Pablo. No le he preguntado qué fue, le he preguntado qué siente. Fue un gran amigo. No le he preguntado que lo describa. Fue un gran compañero de partido. Ole, ¿ya? ¿Qué siente por Juan Pablo Moncagata? Bueno, una profunda decepción porque no sé por qué él escribía cada vez que usaba la columna del diario Hoy en contra mío. ¿Está siendo usted Había franco? un terremoto en China y yo era el culpable. ¿Está siendo usted franco? Quizá tras escuchar el planteamiento que él tiene que hacerle, lo entendamos mejor. El abogado Juan Pablo Moncagata fue gobernador del Guayas durante el gobierno de Osvaldo Hurtado, entre otras cosas, y sufrió las consecuencias del denominado caso Santay, para refrescar rápidamente nomás la memoria. Adelante. El señor doctor Osvaldo Hurtado, cuando se desafilió de la democracia popular hace no mucho tiempo, indicó que lo hacía para promover a un grupo de dirigentes juveniles, un movimiento de jóvenes, para darle la oportunidad a nueva gente de incursionar en la política. Se acerca el periodo de elecciones y por tanto el momento de demostrar que estas afirmaciones eran serias. Debería el doctor Hurtado decir a la teleaudiencia si los principales lugares en las listas de candidatos, aquellos que pueden convertirse en diputaciones, en concejalías reales, van a ser entregados a los jóvenes, o por el contrario, los jóvenes solo van a servir de relleno para camuflar otras diputaciones u otras candidaturas. Doctor Hurtado. Bueno, para comenzar, el presidente elegido el pasado fin de semana en Quito para dirigir Patria Solidaria es un joven. Y el segundo vicepresidente es casi un muchacho. Y hay varios otros muchachos entre 25 y 27 años en la dirección política del movimiento. La pregunta es si van a liderar las listas. Eso significa entonces... O irán entremezclados entre sus amigos. Eso significa entonces que ellos van a tomar esas decisiones. Ellos. Se les ha dado poder. ¿También tomarán ellos las decisiones sobre quién será su binomio? No, esa es una decisión mía. ¿Ya la ha pensado? No. ¿Para cuándo lo tendrá? Falta tiempo. ¿O la tendrá de repente? Falta tiempo. Después del Mundial. Sí, algunos meses. Según algunos el mood meses. con que estemos en Corea y Japón. Pero la presencia de Juan Pablo Moncagata en este programa ilustra un problema en su vida política. Así es. Se ha disgustado con todos sus grandes amigos. Julio César Trujillo, he perdido Lucero, muchos amigos. Juan Pablo Moncagata, Carlos Vallejo, Yamil Maguad. Reconoce usted con sus palabras que ha perdido muchos amigos. Así es. Ha sido su culpa, entonces. Así es. Porque la política es muy ingrata. ¿Usted ha sido ingrato con ellos? Yo no. Ellos han sido ingratos con usted. Juan Pablo sabe cuán solidario fui con él en el caso Santay. Todo lo que hice defendiendo su honor, porque él fue un inocente perseguido por el ingeniero Febres Cordero. Y Carlos Vallejo dijo que usted lo traicionó y que con el tiempo reconoció su error al preferir a otras personas en unas dignidades en vez de la gente que militó en su gobierno. Lo que pasó con Carlos es que él quería ser presidente del Congreso. Y Rodrigo Paz y yo le visitamos para decir que no busque esa presidencia, porque siendo como fue candidato a la presidencia Rodrigo Paz, era necesario que el candidato a la presidencia tuviera toda la libertad para su acción política. Y Carlos estuvo de acuerdo. Luego supe que eso lo había molestado tremendamente. Ahí sí la política primero que la amistad. Pero es que la razón de Estado es un elemento clave de la política. En la política lo que cuenta es la razón de Estado. ¿Y qué es la razón de Estado? El interés general, el bien público. Sus ex amigos son siempre los equivocados, y no usted, ¿no? Bueno, tengo que defenderme, ¿no? Pero si yo he cometido algún error, lo asumo. Aquí está la pregunta que le quería hacer Eduardo Carminiani hace pocos instantes y que tenía que ver con corrupción bancaria justamente y que diferí para retomarlo acá porque sabía que era su preocupación. Abogado Eduardo Carminiani, doctor Eduardo Carminiani, adelante y le escuchamos. Doctor Hurtado, ¿qué plan concreto tiene usted si llega a ser elegido presidente para recuperar los miles de millones de dólares que el Estado ha invertido en la crisis financiera? Sobre todo porque han existido
existido funcionarios públicos encargados de recuperar para el Estado esos fondos que lamentablemente han llegado a acuerdos con los banqueros que quebraron sus empresas, acuerdos por debajo de la mesa que han impedido que el Estado recupere ese dinero. Gracias, doctor Carminiani. Como tuvimos dificultades en el audio vía telefónica, el meollo de la pregunta dice que ¿qué va a hacer usted para recuperar los miles de millones de dólares invertidos por el Estado en la crisis financiera? Para recuperar esa plata. Los banqueros y empresarios corruptos tienen una red de intereses que es de tal magnitud que de los fraudes del banquero Azpiazu nos enteramos por el Fondo Monetario Internacional. Y que hoy, para poder cobrar las deudas, se va a nombrar un zar extranjero, no un ecuatoriano. Esto debería los ecuatorianos hacernos meditar. En la necesidad de que tengamos funcionarios del Estado, tengamos políticos ecuatorianos que actúen al margen del interés particular. ¿No los tenemos? Usted me decía antes, ¿por qué no tener en cuenta la amistad? Y hoy vuelvo a contestar esa pregunta. La amistad no cuenta cuando hay un banquero corrupto, cuando hay un empresario corrupto, cuando hay un evasor de impuestos. Lo que cuenta es el interés general. Ni cuando uno entrevista a un personaje político, dicho sea de paso. Pero no ha respondido usted la pregunta. ¿Qué va a hacer usted peor si la realidad es tan comprometida? Yo no nombraría a ningún banco público a una persona con vínculos económicos con los banqueros quebrados y los empresarios corruptos. Primera medida. Segundo, yo dirigiría personalmente la operación. De las pocas políticas que yo tendría en mi escritorio y que no se moverían sin mi autorización, esa sería una. Usted no deja de ser un sujeto influido por intereses políticos y económicos. Mi único interés es el Ecuador. Yo no tengo otro interés. Y yo hago aquello que conviene al Ecuador y conviene a los ecuatorianos. Puedo equivocarme. ¿Tiene simpatía? Puedo equivocarme. ¿Tiene amigos banqueros? Claro que los tengo. Abelardo Pachano es su amigo banquero, Rodrigo Paz es su amigo banquero. ¿Cómo no pensar con malicia de que indirectamente quiere favorecer a sus amigos banqueros? Le voy a hacer una confidencia. Conversando con Maguad, cuando yo le decía que debía ser cerrado el Banco del Progreso y apresado el banquero Azpiazu, le añadí, y si Abelardo Pachano estuviera en ese caso, yo te estuviera pidiendo lo mismo. Claro que Abelardo Pachano es un hombre honorable y serio y nunca iba a estar en ese caso. Es decir, que usted está dispuesto a quedarse sin amigos si es preciso con tal de implantar la austeridad y honestidad en el Ecuador. Pero para eso estamos los hombres de Estado, no para multiplicar amigos. ¿Vale la pena esa soledad? Bueno, si uno escoge el servicio al país, el interés público, usted puede estar seguro que en un país como en el Ecuador, en el que cuentan son los intereses, el compadrazgo y los palanqueos, pues yo me voy a llenar de enemistades. Escuchemos ahora en cambio a quienes lo están acompañando. David Molina es un joven que colabora con Cordes, la Fundación de Estudios Sociales de Osvaldo Hurtado, y le pedimos una descripción de lo que es el trabajo del cientista social. Aquí su testimonio. Como presidente de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, guía y perfila el trabajo académico de Cordes. Yo debo decir que en su trabajo diario es un trabajador incansable. Es el primero en llegar a su oficina y el último en abandonarla. Cuando yo ingreso a su oficina, la mayor parte del tiempo, él está frente a su computador escribiendo ya sea sus libros, sus trabajos monográficos o sus artículos para agencias internacionales. Cuando no está realizando esta actividad, está revisando mucha documentación de interés para el país y de interés para la Corporación de Estudios, o recibiendo mucha gente. Viaja mucho al exterior a dar conferencias, aunque debo reconocer que en el último año esta actividad no ha sido tan frecuente y más bien se ha destinado a recorrer el país, a conocer sus problemas y a compartir con su gente. Yo debo decir que el trabajo de Osvaldo Hurtado le ha permitido tener un gran conocimiento de la realidad y le ha permitido ser el hombre que está más preparado para conducir el país. Gracias. Si aporta tanto como se ve en sus obras y aseguran sus colaboradores, ¿por qué correr el riesgo de una presidencia incierta? Bueno, de las grandes sorpresas de estos días, probablemente una es el hecho de que yo haya aceptado ser candidato a la presidencia de la República cuando las encuestas me dan menos de un 5% de intención de voto. Usted tiene pica con Febres Cordero, y quiere la quitarse gente, la pica con Febres Cordero. Y la gente dirá, ¿cómo el vanidoso del Hurtado, porque así me dice, no soy vanidoso, pero así me dice, corre ese riesgo, puede quedar último? Y usted tiene pleito pendiente con Rodrigo Borja.
Y yo le contesto a usted que no me importa el resultado de las elecciones, y menos el de las encuestas hoy. ¿No es eso irresponsable? No, es como si alguien está cayéndose en un abismo y usted corre todos los riesgos para evitar que se muera. Eso no es irresponsable, eso es cumplir con obligación moral. Cayendo en el abismo es el Ecuador. Bueno, no exactamente, porque creo que en general la gestión del presidente Noboa ha sido exitosa. Entonces, pero el futuro contiene incertidumbres numerosas. Le decía que lo que usted quiere es quitarse la pica con Febres Cordero. Mire, si solo fuera enfrentar al ingeniero Febres Cordero no me entusiasmaría. ¿Y confrontarse con Rodrigo Borja? Tampoco me entusiasmaría. Si no... Me entusiasma la posibilidad de servir al Ecuador, eso sí me mueve. ¿Le entusiasma la posibilidad de consolidar con su candidatura este nuevo movimiento, que sí lo va a lograr? Me entusiasma, contestando la pregunta de Juan Pablo Moncagata, me entusiasma la posibilidad de abrir las puertas a los jóvenes, eso me entusiasma. Yo fui designado contra mi voluntad presidente de la Asamblea de Fundación de Patria Solidaria. Dejé que toda la Asamblea fuera dirigida por el vicepresidente que tiene 25 años de edad. Yo les abro las puertas a los jóvenes, porque creo en los jóvenes. No he vuelto a oír hasta ahora, me entusiasma la posibilidad de ganar por primera vez yo directamente la presidencia del Ecuador. Bueno, por cierto, ¿no? Toda persona se satisface con su triunfo, y yo quisiera ganar, y voy a hacer lo posible para ganar. Puede usted estar seguro, y pueden mis adversarios estar seguros, ¿no? Probablemente se han olvidado que sí sé dar batallas políticas, que sí sé dar batallas electorales, y que sí sé enfrentar una contienda. No lo hemos olvidado, tampoco algunos ciudadanos a quienes le preguntamos en las calles sobre Osvaldo Hurtado. Con esas inquietudes volvemos tras la siguiente pausa. Hoy, desde las 15:30, el puntero del campeonato, Barcelona Sporting Club, recibe al Olmedo de Riobamba. Una jornada futbolística emocionante que el gran show del Mundial transmitirá para todo el país, excepto la provincia del Guayas. Hoy, desde las 15:30, por Ecuavisa y Gamavisión. Usted conoce y confía en un periodismo auténtico, porque refleja la noticia tal como es. De larga trayectoria a su servicio, cumpliendo nuestro deber de informar día a día. Solidario en todo momento, porque nuestro compromiso es social. Usted conoce y confía en Televistazo. Líder nacional en noticias. Esta es una entrevista a Osvaldo Hurtado Larrea con Cero Tolerancia en la semana en que ha ratificado su postulación para la presidencia de la República por primera vez. Han preguntado en los bloques anteriores algunos ciudadanos representativos de coincidencias y divergencias con él. Ahora escuchemos a la gente en las calles responder el siguiente planteamiento que les hicimos concretamente en Quito primero y Puerto Viejo después. Lo que hizo él de bueno para nuestra patria, nada, nada, nada. Lo que queremos es seriedad y que siempre trabajen por el bienestar del pueblo, no por llenarse los bolsillos. No esperaría propuestas yo de los expresidentes de la República, yo esperaría que entre gente nueva. No me gusta como candidato, yo quisiera que vengan nuevas personas. Que no se candidatice porque no va a ganar. Que la economía mejore porque vamos de mal en peor simplemente. Trabajo para la gente pobre. No soy muy partidaria de nadie mismo. Está quemado políticamente, está quemado y necesitamos gente nueva. Nada, porque todos mienten y engañan. Que deseche las políticas ancestrales y que venga con nuevos planes de desarrollo. Ya estamos cansados de tanta politiquería. Sinceramente no me agrada el candidato. No sé, porque todas son promesas y nunca cumplen. No, de ninguna manera yo no voy a votar por nadie. Ojalá tenga la alternativa, nuevas alternativas para el país, ¿no? Le pediría es que se creen más fuentes de trabajo, que es lo que se necesita aquí en el país, y que se elimine la corrupción. Nada, porque todos los políticos son lo mismo. Yo sé que el doctor Hurtado fue un buen presidente, pero esperemos de que también hagan alguna cosa, ¿no? Desearía que los planes que él exponga los lleve a la realidad. Sea transparente. Me complace que él se haya lanzado a la candidatura
presidente. Nuevos proyectos, nuevas ideas para el Ecuador. Tendría que presentar unas propuestas concretas para beneficio del país. Todo un cambio total. Desearía escuchar que va a cambiar todo en el Ecuador. Tienen que ser otros personajes, otros políticos, otras personas, otras intelectualidades, pero repetición no. Cuando estuvo de presidente de los asambleístas, no había plata para pagar. 72 legisladores y pone 123 legisladores. Y eso a nombre de la democracia. Ningún candidato me simpatiza. Una recompostura total. Un buen plan de trabajo para su gobierno. Que saque a esos diputados que están aumentándose el sueldo. Esos diputados que se vayan a su casa. No voy a votar por ninguno. No los políticos de siempre, un candidato que prometa y cumpla. Para presidente de la República, yo sinceramente que yo no se lo diera. Hay mejores candidatos. Que hable él, pues, a ver qué es lo que lo promete, pues. Todos son iguales, no hay ningún cambio. Habría que ver cuáles son las propuestas. Hay muchas cosas que criticar de su anterior administración. Esa fue una respuesta cuando les preguntamos a los ciudadanos casualmente en las calles qué esperarían oír del doctor Osvaldo Hurtado para votar por él. Nada alentador el sondeo. Mucho pesimismo, ¿no? Mucho desencanto, mucha frustración. ¿Cómo revertimos eso? No va a ser fácil entusiasmar a los electores. Y hay solo una manera de hacerlo, hablando la verdad, cualquiera sea su costo. En eso entraremos en la parte final de esta entrevista con Cero Tolerancia que estamos realizando a Osvaldo Hurtado Larrea. Y será para satisfacer lo que la gente quiere oír. Propuestas concretas y puntuales sobre temas de hoy, que han sido temas de siempre en el Ecuador. Desde España, las cámaras de la televisión recorren las calles de Madrid para entrar en los 1001 oficios de los ecuatorianos que luchan por sobrevivir. Este es un infierno, nosotros le llamamos infierno, entonces cuando uno recién se llega es bienvenido al infierno. El sueño de Agustín Delgado se hace realidad en el Chota. Desde Italia, un equipo de la televisión conoce a las estrellas de la selección que enfrentará a Ecuador en el Mundial. ¿Qué opinan los italianos, los hinchas y la prensa sobre Ecuador? Este domingo, en el mejor programa de la televisión, con la dirección de Freddy Ehlers, por Ecuavisa. ¿Qué hay detrás de este gran nombre? Un equipo de profesionales que durante años ha entregado su mejor esfuerzo por mantenerlo bien informado. Comprometido siempre con la verdad, manteniendo un periodismo serio con responsabilidad social. Usted conoce y confía. En Televistazo. Televistazo, líder nacional en noticias. Entramos en la parte final de esta entrevista a Osvaldo Hurtado Larrea y será para concretar su propuesta a problemas puntuales que sentimos ahora y se han caracterizado como vigentes en el Ecuador, según decía en la parte anterior, siempre. Uno por uno, una fórmula, un planteamiento muy sucinto. ¿Privatizaría las eléctricas? Sí, sin duda. Son un centro de corrupción y de pipones, salvo 2 o 3 excepciones. ¿Permitiría las huelgas en el sector público? La sancionaría drásticamente. ¿Qué haría cuando alguien asume lo que hicieron los trabajadores recién en el IES? No haría lo que hizo el ministro de Gobierno del presidente Noboa. ¿Cómo devolvería seguridad ante la delincuencia a los ecuatorianos? Yo voy a constituir un comité de seguridad, un gabinete de seguridad, que lo presidiré yo. El que formará parte, ministro de Defensa, ministro de Gobierno, comandante general de la Policía y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De la misma manera que la economía la dirigí yo personalmente cuando fui presidente, yo dirigiré personalmente la seguridad pública. ¿De qué manera evitaría que obras fundamentales como el oleoducto sean boicoteadas? Esa obra debe concluirse para bien del Ecuador y hay que recurrir a todos los medios legales para impedir el boicot. ¿Cuál sería su planteamiento frente a la corrupción en algunos estamentos de los militares? Debe terminarse con aquel secretismo de las adquisiciones militares, porque ya no tenemos guerra con el Perú y porque el avance de la información permite que cualquier compra militar conozca todo el mundo especializado, menos el Ecuador. En segundo lugar, yo nombraré un ministro de Defensa Civil
Y en tercer lugar, haré que se cumpla la Constitución y que todos los jueces militares pasen a la jurisdicción ordinaria. ¿Cómo saldría adelante sin mayoría en el Congreso? Bueno, espero tener mayoría en el Congreso para poder gobernar en paz. ¿Mantendría la Corte Suprema de Justicia? Sí, es una corte mejor que todas las anteriores. ¿Despartidizaría el Tribunal Supremo Electoral? Tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Tribunal Constitucional, que en este momento no son órganos de derecho, sino que órganos que resuelven por consideraciones políticas. ¿Para eso convocaría de inmediato un gran referendo que permita un cambio constitucional? Es una alternativa. ¿Acataría las propuestas del FMI? Aquellas que sean razonables. Si algo sucedió en mi gobierno es que mi ministro de Finanzas y el gerente del Banco Central discutían de igual a igual con el Fondo Monetario. Y yo nunca recibí un funcionario del Fondo Monetario Internacional. De eso se encargaban mis ministros. ¿Cómo minimizaría el impacto de la guerra en Colombia y en el Ecuador? Poniendo a los soldados y a los policías en la frontera. No puede la FARC o el Ejército de Liberación Nacional raptar, descansar, curar sus heridas, abastecerse como sucede actualmente en territorio ecuatoriano. ¿Terminaría el acuerdo con los norteamericanos para ocupar la base de Manta en facilidades logísticas antinarcotráfico? No, yo cumpliría con ese acuerdo. El Ecuador tiene que acostumbrarse a cumplir con sus compromisos y tener responsabilidad como Estado. ¿Qué condición exigiría a sus ministros para ser miembros del gabinete? Que no tengan compromisos con intereses particulares y que sean honrados y capaces. ¿Y qué haría si al cabo del primer año le resulta imposible cumplir con su plan en la presidencia de la República? Siempre es contingente un plan. Cae el precio del petróleo, viene el Niño, suben los intereses en el mundo financiero internacional, se produce una crisis en el Asia. Es imposible tener seguridad sobre los resultados económicos de un gobierno por factores externos, por capaz, por honesto, por preparado que sea un gobierno. Y para concluir, ¿cuáles de los dos caminos tomaría si mañana tiene una multitud de 50.000 personas pidiéndole que se vayan al Palacio Presidencial? ¿El de Yamil Maguá de salir por la puerta de atrás o el de Salvador Allende de ponerse un casco, una metralleta y enfrentarlos por la puerta de adelante? Yo espero gobernar bien para no llegar a ese punto. Osvaldo Hurtado, y lo que espera y plantea al Ecuador en una entrevista